Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 26 hasta el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, reconociendo, oh Dios, nuestras limitaciones como seres humanos débiles, caídos, como seres humanos fácilmente extraviables. Necesitamos, oh Dios, de tu sabiduría, de tu fortaleza, de tu poder. Glorifícate una vez más, hablando a tu pueblo por medio de tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que tú traigas convencimiento de pecado, que tú consueles en este momento a aquellos que necesitan ser consolados, y que al final de lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Cuando yo era niño, yo nunca tuve agilidad o habilidad para los deportes. Ahora de grande, tampoco la tengo. Pero hay algo que solía pasar cuando jugábamos béisbol en el vecindario. Aparecían dos personas, dos jugadores más grandes, y comenzaban a seleccionar los participantes de cada uno de los equipos. Empezando por el más talentoso, después seguían disminuyendo, habían otros que no tenían mucho talento, y después, al final de la lista, estaba yo. Yo era lo que ellos denominaban el out seguro. Era un out, ese era yo. Había jugadores de oro, jugadores de plata, jugadores de bronce, y estaba yo, un jugador de cartón. El problema para los que me seleccionaba era realmente que ninguno de ellos quería que yo estuviera en el equipo, pero como yo quería jugar, había que seleccionarme. La cosa se complicaba cuando aparecía otro, al igual que yo, que quería jugar y no tenía cualidades. Ahora, piensa por un momento, si a Dios le tocara escoger un equipo de béisbol, ¿cuáles serían las características? Si Dios tuviera que formar un equipo, un pueblo de seguidores, ¿qué característica buscaría Dios para escoger ese pueblo? ¿Cuáles serían los perfiles, el currículum de aquellos que Él seleccionara? Este pasaje que acabamos de leer nos muestra que tú y yo podemos estar gozosos porque Dios se glorifica en salvar a personas débiles. Dios es glorificado salvando a personas que no tienen en su mayoría cualificaciones. Por eso he titulado el sermón de esta mañana, el gozo de ser un don nadie. El gozo de ser un don nadie. Este pasaje que nosotros acabamos de leer está en el contexto de la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Una iglesia que tenía todos los dones, pero al mismo tiempo está llena de luchas, defectos, pecados. Ellos estaban entrando en una disputa alrededor de partidos dentro de las personas que predicaban o que tenían cierto carisma en la congregación. Esto había generado divisiones, rencillas, y este texto se encuentra dentro del marco de la amonestación que Pablo les da a ellos por estar siguiendo la sabiduría humana, carnal, diabólica. Pero al mismo tiempo, hermanos, este pasaje toma repercusión para cada uno de nosotros,
Porque estamos en un mundo donde se celebra los grandes deportistas, las personas de éxito, las celebridades, los intelectuales. Hay muchas personas que tienen seguidores, que ellos están pendientes de lo que hacen, lo que comen, cómo se visten, dónde están ellos celebrando. Y hablan de esas personas exitosas según el mundo, como si realmente les conocieran. Ahora, nosotros podemos ver en este pasaje que Dios escoge, pero Dios al escoger lo hace no de acuerdo a la sabiduría terrenal. Tú y yo podemos gozarnos, ¿sabe por qué? Porque Dios no escoge conforme a los parámetros de este mundo. Al escoger, Dios no toma en cuenta la sabiduría humana. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo en el versículo 26. Mira lo que él le dice, léelo conmigo por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo dice, miren a su alrededor, miren la membresía, miren quiénes están a su alrededor, sentados al lado suyo. Eso es como, a veces mi esposa me dice algo y me queda la inquietud, yo le pregunto, ¿es eso un halago? Porque no me siento halagado. Pablo le dice, miren a su alrededor, ¿quiénes están a su lado? Dios escogió, Dios los salvó, Dios llamó, pero Dios no llamó sabios según la carne. Dios no llamó poderosos según el mundo, ni muchos nobles. En medio de ustedes no hay mucha gente que tenga sangre azul. Hay una gran verdad, miren su llamado. Consideren que fue Dios quien les escogió. Esto es una galleta sin mano a unos corintios orgullosos de todo lo que ellos hacían. Incluso ellos tenían la capacidad de sentirse orgullosos de la manera pecaminosa como ellos estaban viviendo. En medio de ustedes hay personas que pudieran ser poderosas, hay personas sabias, hay personas adineradas, pero son la gran minoría. Miren alrededor de ustedes. No hay muchos miembros famosos, acaudalados, poderosos. Y es probable que muchos de ellos perdieran su reputación, su dinero, su influencia al venir a Cristo. Al acercarse a Cristo, humanamente hablando, le fuera desventajoso poner su fe en Jesús. ¿Quiénes eran ustedes cuando Dios les llamó? Si algo nosotros vemos en las Escrituras es que Dios es soberano en salvar. Dios es el que escoge. Miren su llamado. El capítulo 7, versículo 17 al 24, se nos dice, el apóstol Pablo les dice a ellos, pero cada uno como el Señor les repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo gentil o circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. Cada uno en el estado que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Quédate, no te dé cuidado el ser ciudadano. Pero también si puede hacerte libre, hazlo. Versículo 23. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavo de los hombres. Primera a los Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira lo que dice Pablo ahora. Versículo 11, 1 Corintios 6. Y esto erais algunos de vosotros, pues fuisteis lavado, pero fuisteis santificado, pero fuisteis justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. ¿Quiénes eran ellos? Habían algunos dentro de ellos que eran ex ladrones, ex inmorales, ex adúlteros. Y por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, ellos habían sido salvados. Eso es lo que Pablo quiere mostrarle. No eran poderosos, no eran sabios según el mundo. Ellos habían sido escogidos,
a pesar de sus debilidades. Y aún las personas de influencia que pudieran haber estado en esa congregación eran salvos no por su sabiduría, no por sus riquezas, sino por la misma obra de Dios, quien es glorificado en salvar. Ahora, hermanos, esto es una paradoja para la sabiduría del mundo, porque el mundo busca lo que es fuerte, lo que es inteligente, lo que es grandioso. Pero hay cosas que en la economía de Dios es totalmente diferente. Hay cosas que parecen sabias que Dios dice que es una necedad. De hecho, hay caminos que al hombre le parecen camino derecho y Dios dice que son caminos de muerte. Hay cosas que son débiles, pero Dios dice que son fuertes. Hay cosas que son necias para el mundo, pero Dios dice que son sabiduría. Usted ha visto que con mucha frecuencia en nuestro contexto al feto se le dice material biológico, con la argumentación de justificar un aborto, como oraba y mencionaba el pastor Jacinto. ¿Cuántos niños no han podido ver la luz del sol? ¿Por qué? Porque el lugar que Dios creó para que fuera de vida, en la sabiduría terrenal, carnal y diabólica, se ha convertido en un lugar de tumba, en una tumba, en un lugar de muerte. Pablo dice, miren su llamado. Mira lo que Dios está haciendo conforme a la sabiduría. No humana, sino conforme a la sabiduría que viene de Dios. Ahora, hermanos, si somos sinceros, el mundo siempre ha menospreciado a Dios, ha menospreciado su mensaje, menospreció a Cristo. ¿Y qué tú crees que hace con el pueblo de Israel? ¿Qué tú crees que hace con los escogidos? ¿Qué tú crees que hace con la iglesia en el día de hoy? Mira cómo pensaba un filósofo romano acerca de los creyentes. No permitamos que las personas sin cultura se acerquen, que los no sabios o sensibles por todo aquello que consideramos malo, pero ni un hombre ignorante. Si un hombre está carente de sentido común y de cultura, si alguien es un insensato, dejémoslos lejos, mandémoslo a que se haga cristiano. Lo vemos en sus propias casas, con vestiduras de lana, toscos. Son los peores, son vulgares, incultos. Son como un enjambre de murciélagos o de hormigas que salen de sus nidos, como ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, o lombrices reunidas alrededor del fango. Eso era lo que pensaba el mundo acerca de los creyentes. Y ¿sabes qué? Esa manera de pensar no ha cambiado. Pero Dios se glorifica llamando a aquellos que no son influyentes. Mira cómo dice el versículo 26. No son muchos de ustedes sabios. Sabios conforme a la carne, conforme al mundo. No son de ustedes, muchos de ustedes, poderosos. Usted recuerda Mateo capítulo 19, versículo 24. Jesús está orando en una multitud y dice: Dios, yo te doy gracias porque estas cosas tú las escondiste a estos sabios según el mundo y se las has revelado a los humildes. Personas que se ven en bancarrota espiritual. Personas que se ven necesitados de Dios. Personas que no ponen su confianza en los recursos que ellos puedan acumular. Lucas 12, 19 al 21, se nos dice de un hombre que había acumulado muchos bienes en esta tierra. ¿Cuál fue el problema? Que eventualmente aquellos bienes terminaron haciéndole creer a él que él no necesitaba de Dios, que él no tenía ninguna necesidad de Dios, al punto que en un momento dado este hombre se para de manera arrogante y dice: alma mía, gózate, deleítate porque tienes muchos bienes. ¿Y qué dice Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? El problema no son las riquezas, el problema no es las prestaciones que él obtuvo de su trabajo. El problema fue que él puso su confianza eterna en aquello que perece. Su confianza no estaba en Dios, sino en sus posesiones.
Raramente o rara vez Dios llama a personas influyentes. Pero al mismo tiempo, rara vez Dios llama a gente importante. Parte C del versículo 26. Miren en medio de ustedes, no hay muchos poderosos ni muchos nobles. Quizás en la iglesia de Corinto estaba Crispo, Gallo, Estéfanas, gente que quizás pudiera ser de importancia. Pero Jesús le está diciendo, miren en medio de ustedes, no hay gente con apellidos que terminan en I. No hay Bonetti, Vicini, Martí, Rainieri, gente común. Dios se deleita en salvar personas no conforme a los principios de este mundo. No gente de gran importancia, de gran fortaleza, no muchos nobles. ¿Usted recuerda aquel publicano orando y el fariseo? Este fariseo poderoso, influyente, se para y dice, Señor, yo oro, yo te doy gracias, porque tú me hiciste de una manera especial. Yo estoy aquí, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato, yo no robo, ni uso juca. Yo soy un prohombre. ¿Qué dice Dios de aquel hombre? Que al descender él oraba para sí mismo. Él le decía, Señor, de verdad que yo te estoy haciendo un favor a ti. Yo te lo he puesto fácil. Y entonces ahí se voltea en su orgullo y dice, yo no soy como aquel. Él estaba sentado en el trono de Dios diciendo quién podía ser salvo y quién había sido rechazado. Si tú estás en este lugar y no eres creyente, el cristianismo no comienza con nosotros invitando a Jesús a nuestro corazón. El cristianismo es un llamado que Dios hace a los pecadores. Aquellos que se ven a sí mismos como don nadie y pueden decir gozosamente, yo quiero que tú seas mi todo, Jesús. Dios sigue llamando a pecadores que vengan en arrepentimiento y fe, no conforme a su inteligencia, no conforme a su poder, no conforme a los recursos que pueden tener. Dios llama a pecadores al arrepentimiento. No importa cuán grande haya sido tu pecado, la sangre de Cristo te puede limpiar en esta mañana si tú respondes a la invitación que Él te hace. Ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, hermanos, este pasaje nos da esperanza. Por más tonto que tú seas, por más torpe que tú seas, Cristo te sostiene y no te deja extraviar. Por más sencillo y humilde que sea el creyente, Jesús es un Salvador fiel que le guía. Y es contradictorio, porque el mensaje de la cruz puede ser rechazado por grandes intelectuales, filósofos, que ven como una locura que la salvación del mundo estaba clavada en un madero, que ven el mensaje de la cruz como una insensatez. Pero al mismo tiempo, al nosotros evangelizar, ¿a quién nosotros estamos evangelizando? O quizás rechazando. Cristo llama a hombres y mujeres imperfectos, que no son poderosos, que no son sabios, que no son nobles, que no son ricos. Si Cristo hace eso, ¿quiénes somos tú y yo para menospreciar a alguien por la condición económica, intelectual o familiar que pudiera tener el ser humano? Usted conoce personas que cuando le presentan a otra persona, ¿de quién tú eres hijo? ¿Dónde tú vives? ¿Qué tú trabajas? Ya ellos están haciendo un mapa mental. Si van a guardar o no el teléfono ante cualquier eventualidad. ¿Por qué? Porque hay que tener un ingeniero o un abogado, un médico, un mecánico de amigos. ¿Has pensado tú que lo que Dios pudiera hacer es agarrar la revista de Forbes y salvar 15 multimillonarios que puedan ser generosos y construir iglesias? ¿Has pensado tú que Dios puede salvar un presidente de un país que decrete que todo el mundo sea creyente? Un atleta famoso que se convierta, un artista reconocido, un político, alguien que saque pecho por la causa de Jesús y que haga a Jesús famoso.
Un artista que el pueblo de Dios pueda presumir. No, porque se convirtió el artista fulano de tal. Dios está llevando a cabo su plan. ¿Has pensado tú eso? Quizás tú estás pensando que lo que esta iglesia necesita sea eso. Que se conviertan parte de gente influyente de esta ciudad. Músicos. ¿Tú sabes lo que necesita esta iglesia? Que la gente que Dios ha salvado, hombres y mujeres simples, puedan ponerse en las manos de Él y ejercer los dones que Él le ha dado para su gloria. Siempre ha sido así el plan de Dios. Salvar no conforme a la sabiduría de este mundo, con la sencillez del mensaje poderoso del Evangelio. Lo que esta iglesia necesita es que tú respondas al llamado que Dios te ha hecho y viva conforme a la vocación que Dios te ha dado. Mira el llamado que Dios te hace. Adolescentes que están aquí, la falta de edad no es una excusa para pecar. No espere crecer para madurar en tu fe. No te vayas al mundo a beber el agua turbia que ofrece el mundo, a contaminarte, a ensuciarte, para después venir como el hijo pródigo, destruido, clamando al Padre por misericordia. No pruebes la sabiduría terrenal diabólica, porque te vas a destruir. Solamente en Dios está la verdadera sabiduría, solamente en Dios está el verdadero poder, solamente en Dios está lo que nosotros necesitamos para vivir para su gloria. Gózate porque Dios llama a lo improbable. Dios no escoge conforme al mundo. Pero vemos en el pasaje que tú y yo podemos sentirnos gozosos porque Dios escoge a gente que no es nada impresionante. Versículo 27. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Sino a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo escogió Dios. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. A lo que no es para deshacer lo que es. 3 veces, dice el apóstol Pablo, escogió Dios. Dios escogió a aquella persona que no son sabios. Dios escogió a aquello que es débil. Dios escogió a lo que no es. El abuelo de mi esposa le decía un piropo, él le decía una frase. Y ella se llenaba de orgullo. Él le decía, tú eres la superláctica de la consorte del toro. Y mi esposa creía que eso era algo grande que su abuelo le decía. La superláctica de la consorte del toro. En medio de toda esa palabrería, ¿sabes cuál es o quién es la superláctica de la consorte del toro? La vaca. Él le decía vaca en palabras sonoras y rebombantes. Aquí Pablo le está diciendo, ustedes fueron escogidos por Dios. ¿Y sabes qué escogió Dios? Lo necio según el mundo. ¿Y sabes qué escogió Dios? Lo débil según el mundo. ¿Sabes qué escogió Dios? Lo que no es. Ser o no ser era la cuestión para los griegos. El ser, su reputación, su fama, su vanagloria. La grandeza según el mundo, el prestigio, la posición, la riqueza. Y Pablo le está diciendo, Dios te escogió. Porque ¿sabes qué? Eras tonto. Dios te escogió porque ¿sabes qué? Eres débil. Dios te escogió porque ¿sabes qué? No eras nadie. Vil, menospreciado. Imagínate este mensaje en aquellos hermanos arrogantes, orgullosos. Y esto choca a nuestros oídos porque ¿sabes qué? A nosotros nos gusta saber o decir, a mí me gustaba el Señor. Aún el que está metido en su pecado dice, yo andaba en el pecado, pero yo no estaba lejos, yo era temeroso de Dios. Yo no era creyente, pero era temeroso de Dios. Es una incongruencia, eso es una mentira. Yo veía los muñequitos, el superlibro, cuando yo era chiquito, y me llevaban a la escuela dominical. Y yo leí un devocional, yo no era creyente, yo andaba en mi pecado. Nos gusta quizás tener algo que presumir delante de Dios. Pablo dice, Dios escoge lo débil para avergonzar lo fuerte, lo necio.
Hermanos, la palabra de Dios dice que ninguno de nosotros estaba buscando a Dios. Todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que no llegamos a cometer todos los pecados que pudimos haber cometido, eso es verdad. Pero si no lo hicimos fue por la misericordia de Dios y por su gracia. No porque hubiese nada bueno en nosotros. Y lo que ahora hay es la obra de Dios en nosotros. ¿Sabes cuál ha sido el hombre más grande que ha pisado la faz de la tierra después de Jesús? ¿Sabes quién es? No me diga que Elon Musk. No. Y mucho menos pienses en Donald Trump. Mateo 11, versículo 11, se nos dice quién fue este hombre. Jesús dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? No tenía ningún oficio, no tenía profesión, no había ido a la universidad, no era militar, no tenía abolengo, ni prestigio, ni dinero, no tenía oratoria, ni impresionaba a nadie, al contrario. Andaba vestido con piel de camello, y comía langosta, esperanza y miel. Jesús dice que Él fue el más grande de todos los hombres. ¿Sabes por qué? El ministerio de Juan duró 6 meses probablemente y después fue decapitado por un capricho de un hombre perverso. Juan vivió para la gloria de su Salvador. No dejó descendencia, no dejó familia, pero todo lo que hizo, lo hizo buscando en su vida agradar a Dios. Eso debe marcar nuestra vida. Eso debe hacernos reenfocar la manera como nosotros vivimos. Este pasaje no se queda ahí. Él dice a quién Dios ha escogido. Menciona 5 grupos específicos de personas. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo ha escogido Dios para, habla de propósito, avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. ¿Qué le gustaba a los judíos? Las señales, los prodigios. ¿Qué le gustaba a los griegos? La sabiduría. Dios dice, Él está llamando a los tontos, a los débiles. Él elige a lo necio. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a confiar mi vida eterna en un hombre que murió en un madero? ¿Cómo va a ser posible que yo pueda creer eso? Que Jesús es Dios. Dios se encarnó en una virgen y la virgen parió. Pero al mismo tiempo Él elige lo débil para avergonzar a lo fuerte. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dios le dice al pueblo de Israel: no por ser ustedes más que otros pueblos os he querido, dice Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Yo los escogí porque yo busqué entre todos los pueblos cuál era el más insignificante. No fue el imperio romano, greco o los persas o la cultura china. Dios escogió el pueblo más insignificante y por eso le llamó para que fuera su pueblo. Hermanos, ¿has pensado tú en la debilidad de Cristo? ¿Qué puede ser más débil que un judío pobre, sin hogar, ensangrentado, golpeado, colgado en una cruz, siendo inocente? ¿Qué cuadro más desgarrador? ¿Qué tragedia en esa cruz? Y al mismo tiempo, ¿quién iba a pensar que ese sería el acto más poderoso de redención para toda la humanidad? A través de la debilidad de Cristo nosotros fuimos fortalecidos. A través de la muerte de Cristo nosotros fuimos traídos a novedad de vida, a vida eterna. A través de la fidelidad de Jesús nosotros tenemos esperanza delante de Dios el Padre. Pero al mismo tiempo Él elige lo insignificante. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es.
lo vil, lo menospreciado, lo insignificante. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 17. Israel está en el valle de la batalla. Una historia muy conocida. Hay un paladín superpoderoso, una especie de Thanos en el Antiguo Testamento, imbatible. Se burla del pueblo de Israel. Nadie se levanta. No hay nadie que quiera pelear con aquel hombre. Su ocupación, desafiar 2 veces al día al pueblo de Israel. Y el pueblo está atemorizado. Aparece un joven que escucha lo que este perverso está proclamando. Y él confía, él conoce a Dios y se levanta a pelear en favor del pueblo. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 33, él está delante de Saúl y Saúl le dice a David, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho y él es un hombre de batalla desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al Dios de los ejércitos, ha provocado al Dios del ejército de Israel. Versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Verso 38. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Y Saúl le vistió con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto, nunca lo he practicado. Y David echó sobre sí aquellas cosas. Verso 40, tomó un cayado en su mano, 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. ¿Usted está viendo el cuadro? Saúl dice, bueno, ya que tú vas a pelear, para que no te maten así y que después haya una demanda laboral, vete con tu casco, vete con tu instrumental. Cuando David va a caminar, no sabe caminar con todos estos hierros. ¿Qué hace? Un cayado, 5 piedras. Las 5 piedras es porque si él fallaba una, dale con la otra. Y va con su honda, con un tirapiedra, con un hombre que está armado hasta los dientes y que desde la niñez había peleado. Todo el mundo conocía las hazañas de aquel filisteo. Pero ¿sabes qué? Lo que el pueblo se había olvidado es de las hazañas de Dios al cual ellos le servían. David conocía a ese Dios. Cuando el filisteo lo vio, versículo 43, dijo, ¿soy acaso un perro para que tú vengas con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. ¿Qué le dijo David? Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos. Y toda la tierra sabrá quién es el Dios de Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, Él te entregará en mis manos. Tú estás confiando en tus armas. David le dice, yo vengo en el nombre de Dios, quien tú desafiaste. Y Él me va a entregar te va a entregar a ti en mis manos. No porque yo sea poderoso, no porque yo tenga agilidad. El poderoso es Él que se va a glorificar, avergonzándote a ti. Porque tú vas a pasar a la historia como aquel superguerrero que fue derrotado de una pedra que le dio un muchachito. Ni siquiera fue otro paladín que peleó contra ti. Un joven que tú menospreciaste te mató, y de qué manera. Por eso, cuando los filisteos dijeron, si este es el más chiquito de aquel ejército y le hizo eso al más grande, corramos.
no era David, era el Dios al cual le servía David. Dios elige a los que no son, a los débiles, para avergonzar a los poderosos. Él elige a los nadie, lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios hace eso? Versículo 27. Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a lo fuerte, para deshacer aquello que se cree ser. ¿Cuál es la manera que nosotros hemos sido salvos? Por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y aún la fe ni siquiera viene de nosotros. Dios tiene que darnos la fe para nosotros poder creer en Dios. Gózate, porque Dios se deleita en salvar a los don nadie. Él llama a lo improbable, Él llama a aquello que no impresiona. Ahora hay una pregunta. ¿Quién puede suplir nuestras necesidades? ¿Seguimos siendo débiles? ¿Seguimos siendo insensatos? ¿Nos falta la sabiduría? ¿Nos falta el poder? ¿Quién puede socorrernos en nuestra debilidad? ¿Quién puede ser la causa del gozo de esos don nadies que Dios se deleita en salvar? Versículo 30. Gózate porque Dios cambia a los que son indignos. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús ha sido hecho por Dios nuestra sabiduría. Jesús es nuestra justificación. Jesús es nuestra santificación y nuestra redención. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La sabiduría que nosotros necesitamos está en una persona. ¿Qué necesitamos nosotros? Saber cuál es el camino, saber cuál es la verdad, saber quién es la vida, saber cómo nosotros vivir en esta tierra, saber cómo nosotros tener la vida eterna, saber cómo ir al Padre. ¿Sabes qué? Eso solamente tiene una respuesta, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. La gente quiere saber cuál es la verdad. La Biblia dice: ¿quién es la verdad? Jesús. Yo soy la vida eterna. Yo soy la luz de este mundo. ¿Por qué tantas tinieblas? Porque el mundo le ha dado la espalda a la luz. ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? Jesús es el camino. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Cómo puedo perseverar en la vida, en mi caminar? Juan 8:31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Permanecemos en la palabra de Dios, en sus mandamientos, siendo sostenidos por su gracia. Y avanzamos, envejecemos, caminamos hacia la patria celestial. Estamos perseverando en su palabra. Ahora, al hablar de la sabiduría que Dios nos da, es un aspecto instantáneo. Él abre nuestro entendimiento. Un momento de tu vida era una locura el evangelio, era una locura quizás hasta congregarte, pero tú comenzaste a escuchar, Dios comenzó a abrir tu entendimiento y hoy no solamente viene, hoy te deleitas en escuchar la verdad de Dios, hoy te deleitas en vivir para la gloria de Dios. ¿Quién hizo la obra? El Espíritu Santo, fijando la palabra de Dios en tu corazón. Pero no solamente para salvación, necesitamos la sabiduría en un aspecto progresivo para caminar, para madurar en nuestra fe. No solamente debemos permanecer creyendo que fuimos salvos por la obra de Cristo, tenemos que madurar en nuestra fe, tenemos que avanzar en nuestra lucha contra el pecado, en nuestro conocimiento de Dios. Pablo les reclama a los corintios que ellos, en vez de ser espirituales, todavía están en la necesidad de que se les diera compota. Imagínate una madre dándole un mangú de plátano a un niño de 2 meses. Lo matan. Es una locura. Pero imagínate esa misma madre poniéndole un babero a su esposo que no sufre de nada, que está sano, para darle una compotica. ¿Puede sostenerse el cuerpo de un adulto con una compotita? Estamos llamados a madurar
Pablo ora por la iglesia de Éfeso para que ellos puedan crecer en sabiduría delante de Dios, en conocimiento, que puedan madurar en su fe, que no sean eternos nuevos creyentes. La sabiduría de Dios tiene un aspecto que nos muestra cuál es su voluntad con respecto al pecado. Nos ayuda a ver la voluntad de Dios para caminar en medio de estas tinieblas. Pero al mismo tiempo hay un aspecto a futuro, nuestra herencia. Nos ayuda a poner la mirada no en lo terrenal, sino en lo celestial. Caminamos, vivimos, trabajamos, comemos, resolvemos los problemas, pero con la mirada puesta en la patria celestial. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. Pero al mismo tiempo, como creyentes, hay un problema. Nosotros necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Quién puede hacernos justos si somos pecadores? Yo lo sé. Dios lo sabe. El diablo lo sabe que tú y yo somos pecadores. Merecemos la justa ira de Dios. ¿Cómo escaparemos de la justa ira de Dios? Versículo 30. El cual nos ha sido dado justificación. Dios nos declara justo por medio de la obediencia de su Hijo en la cruz. Cuando Dios mira a un creyente, no nos está mirando ni a ti ni a mí. Está mirando la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Y por lo tanto no es en nuestra propia justicia, es en la justicia de Dios. Dios es fiel, Él cobró nuestro pecado a Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él nos declara justo a aquellos que venimos delante de Él en fe y arrepentimiento. Es la única justicia que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que pueden verse a sí mismos y no verse necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Mira cómo le dice Dios a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el problema? Mira lo que ellos dicen. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice Dios, yo te aconsejo que vengas a mí y compre oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que tú puedas ver. Tú dices que estás bien, tú dices que eres rico, tú dices que eres próspero. Dios dice, tú eres un desventurado que no puede ver tu propio pecado. No hay peor ceguera que aquella de alguien que teniendo la capacidad de ver, no quiere ver. Jesús es la justicia de su pueblo. No tenemos justicia propia. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que en aquel día final muchos llegarán confiando en su propia justicia. Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. ¿Y qué dice Dios? Yo no lo conozco a ustedes. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La justicia de Dios nos libra del castigo del pecado. Solamente hay dos maneras de nosotros luchar contra el pecado. O en Cristo, en su justicia, o recibiendo la paga directamente de nuestro pecado en la condenación eterna. O eres expiado por medio de la sangre de Cristo, o lo que te espera es la condenación eterna. Pero al mismo tiempo, por medio de la obra de Cristo somos santificados. ¿Qué es la santificación? Es la obra de Cristo en apartar a aquellos que Él salva. ¿Apartarlos de qué? Del pecado, para uso exclusivo de Él. Este vaso es mío. En la casa de mi mamá yo tengo una taza. Cada vez que voy, esa taza está ahí. Yo no sé, tengo un par de días que no voy, no sé si la rompieron fregando, pero estaba hace un tiempo. Es una taza que ha sido reservada para mí. Dios ha reservado su pueblo para uso exclusivo de Él. Del pecado, pero al mismo tiempo lo ha hecho una posesión preciada, personal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿Qué comunión tiene el pueblo de Dios con Satanás? Pero al mismo tiempo los creyentes reciben redención. Y aquí hay algo glorioso, hermano. ¿Qué es la redención? Es cuando un esclavo estaba encadenado, vendido en el ágora, en el mercado, en la plaza. Alguien venía y pagaba el precio y ese esclavo era exagorazos, es la palabra, redimido. Ahora su lealtad cambiaba de amo. Su nuevo amo se lo llevaba a su casa. Lo que Pablo está diciendo, que nosotros hemos sido redimidos, estábamos muertos, vendidos, esclavos al pecado. Y por medio de la sangre de Cristo hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir, de nuestra manera pecaminosa de vivir. Por eso en Cristo Jesús podemos luchar eficazmente contra el pecado. El pecado nos seduce, el pecado nos atrae y pecamos. Pero ¿sabes qué hace el creyente? Se levanta y lucha eficazmente contra el pecado. No se queda abatido. ¿Por qué? Porque el precio fue pagado. Y ahora nuestra lealtad está comprometida con la causa de Cristo. Por eso dice Jeremías capítulo 9, versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿En qué se alaba? En que ha conocido a Jehová. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. El Señor nos da la capacidad para luchar. Finalmente, ¿para qué lo hace Dios? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién es aquel que salva a los donnadies? Los rescata, le da propósito, los limpia, le quita la mugre del pecado, le da vida eterna y los sostiene. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿De quién es la gloria? La gloria es de Dios. El Evangelio de Cristo es una historia asombrosa de un gran cambio. Dios redimiendo a los pecadores. Los nadie de la tierra ahora pueden convertirse en los nadies del cielo. Porque el gran Dios poderoso del cielo vino a rescatar a los nadies de la tierra. Su debilidad se convirtió en nuestra fuerza. Su necedad se convirtió en nuestra sabiduría. Su pérdida se convirtió en nuestra ganancia. Su crucifixión se convirtió en nuestra salvación. Así que tú y yo podemos gloriarnos no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia, no en nuestro poder, sino en la gloria de nuestro Salvador. Quiera Dios que tú y yo podamos deleitarnos en esta mañana y disfrutar del gozo que produce el ser donnadies en las manos de nuestro Salvador. Quiera Dios que podamos salir de este lugar diciendo, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo, a fin de que pueda yo conocerle y conocer el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos, aún llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiera Dios darnos ese gozo de poder entender que Dios salva no conforme a los preceptos humanos. Él salva a lo improbable, a lo que no impresiona, y Él tiene la capacidad de cambiar a los indignos. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Tú te deleitas, Señor, en salvarnos. Yo te ruego, Padre Celestial, una vez más, que tú puedas traer a novedad de vida a aquellas personas que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Gracias, Señor, por Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén.